Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy recibimos la visita de Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas, en Opinión Meridiana. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Aquí estamos una vez más. Bueno, interesados en escuchar su análisis sobre lo que significa este año, no solamente en la agenda electoral, sino en situaciones tan interesantes y que generan expectativas como puede ser en el corto plazo la Ley Orgánica del Trabajo, temas como el de la propuesta del Fondo de Prestaciones Sociales, pero poniendo en balanza cuáles son esas variables que usted destacaría dentro de lo que es el panorama inmediato. Bueno, yo creo que entendiendo que este año estamos en un proceso electoral, vamos a escuchar muchas noticias, yo diría, escandalosas. Bueno, ya se ha cumplido una parte importante, que como era la primaria de la Mesa de la Unidad, que ha salido pues con un buen balance. Luego tenemos estos temas que vienen sobre acusaciones permanentes, golpe de Estado, y por supuesto la Ley del Trabajo, que es un tema polémico. Y bueno, yo creo que de todas maneras son como fantasía lanzada en procesos electorales. Considero además que hay que ser bien realista, hay que entender cuál deben ser las estrategias, y considero pues que Capriles Radosky ha tomado el buen camino pues, para ir analizando los temas fundamentales que el pueblo venezolano quiere escuchar. Y escuchar sobre todo a la gente, ¿no? Tocar las manos, sentir el calor de la gente, porque más allá de los dirigentes políticos que a veces existen en las regiones, está el verdadero pueblo, y cada estado tiene como su propia inquietud, su propio sentir. No es lo mismo la gente de Amazonas que la gente de Bolívar, que tiene las empresas básicas, o lo que están viviendo, por ejemplo, en Anzoátegui, que son las empresas petroleras, o la ciudad de Caracas, que tiene las instituciones. Pues entonces, en razón a eso, hay que atender también la inquietud de la gente para tomarla en cuenta en este proceso electoral. Sobre ese punto le quería comentar casualmente. ¿Cómo se vive, cómo se ve el país desde Amazonas? Con todas estas discusiones, pero además cuando desde tantos sectores de las regiones se suele decir que no hay la necesaria coordinación o el apoyo de parte del poder central en materia de recursos, de planificación, de políticas públicas. Concretamente, ¿qué puede decir usted por Amazonas? Bueno, nosotros podemos decir en primer lugar que hemos logrado pues, crear un ambiente de paz, de tranquilidad en el estado de Amazonas, que no esté pendiente, pues no esté metido en este tema de la angustia permanente de todos los días. Y eso nos permite trabajar, eso nos permite construir en medio de una especie de guerra civil que estamos viviendo. Eso es fundamental porque tenemos que entender primero que como gobernantes tenemos que dar un servicio, tenemos que construir obra. Y bueno, lo hemos venido haciendo en medio repito, de todo este tema. Por supuesto que en un país como el nuestro, que tiene tantos recursos, el tema de la apropiación de los recursos, por supuesto que nos afecta, ¿no? Grandemente. El año pasado, por ejemplo, la gobernación indígena del estado de Amazonas dejó de percibir más de 400 millardos de bolívares. Si el gobierno nacional aplicara la Constitución y entrega el dinero que le corresponde a las regiones. Pero es que hace 4 años atrás, cuando nos entregaron apenas el 8% del 20% que nos correspondía, pues por supuesto que vivimos una crisis, no pudimos pagar los aguinaldos. El año pasado se entregó, creo que fue el 11-12%, pero nos quedaron adeudando el 8%. ¿Y cuál es la explicación? No, la explicación es que se han aprobado unas leyes completamente ilegales para tratar de apropiarse de unos recursos que corresponden a las regiones. Es decir, es la manera de asfixiar a las regiones, no solamente las gobernaciones, también las alcaldías. Y todo este dinero se está pasando a lo que son los consejos comunales, se están pasando a reservas del Estado, es decir, que el presidente lo pueda manejar de manera discrecional. Por supuesto que eso nos afecta, porque no funcionamos como deberíamos hacer. ¿Cómo se aprecia el camino al 7 de octubre, a las elecciones presidenciales, en trascendencia con las necesidades y las inquietudes del amazonense, y más allá del debate estrictamente ideológico?
Bueno, en Amazonas, primero que nada, Capriles tiene asegurada su elección, en el sentido de que Amazonas fue el que sacó mayor porcentaje de votos a favor de Capriles, el 87%, es decir, 10 puntos por encima de cualquier estado. No estábamos en un proceso electoral definitivo y sin embargo la movilización fue prácticamente casi de un 48% de los electores. Quiere decir que sí lo podemos hacer en esta elección del 7 de octubre. Luego, es indudable que tenemos pues la tranquilidad para trabajar otro tema. Por ejemplo, consideramos que la parte indígena, pues, que está pautada en la Constitución bolivariana, pues no se le ha dado el tratamiento que requiere y por eso seguimos en esa pelea de la demarcación de tierra, de los hábitats, la participación política. Y por supuesto hay cosas muy puntuales que nos afectan, como por ejemplo el control de la gasolina en el estado de Amazonas de parte de consejos comunales, de parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, que hace pues que indudablemente los indígenas no se puedan mover. Hay controles cada día de aduanas, ¿no? que los indígenas antes no tenían. Y hoy por hoy pues se ponen muchas alcabalas para que ellos se puedan desplazar y sobre todo desarrollarse en sus comunidades. Al regreso seguiremos adentrándonos en la realidad del estado Amazonas y vamos a un punto difícil, doloroso, reciente. 7 fallecidos, 14 heridos en el retén judicial del Amazonas. Eso es un rostro de la inseguridad, sí. Pero también afuera, en la calle, quisiéramos saber cuál es la realidad sobre este tema allá en este estado al sur del país. Regresaremos con su gobernador, Liborio Guarullas.